Ante todo es importantísimo, por no decir indispensable, imprescindible, el que nosotros estemos agradecidos con Dios por todos los bienes de los cuales inmerecidamente hemos tenido acceso. Yo sé en realidad que Dios ha venido de alguna manera u otra probándonos para ver si nos olvidamos de Él. Y en concreto nos ha hecho recordar aquella tentación que Jesús sintió en el desierto, precisamente después de 40 días que pasaba sin comer y sin beber. Y es curioso que, porque el diablo le llegase a tentar con increíbles bienes que le decía le daría, Jesús supo mantenerse firme en la roca de Dios, en la instrucción de Dios, y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de cuanto procede de la boca de Dios. Y eso es verdad. Esta es una verdad muy grande. En realidad, Dios afligió a Jesús, para ser más concreto. Le hizo pasar hambre y le alimentó con el maná, aquel mismo maná que alimentaría a los que pasaron por el desierto después de 40 años para castigarle y probarle, para conocer los sentimientos de su corazón y saber si guardaba o no sus mandamientos. Precisamente para que a través de esos sentimientos él se diese cuenta que no debería ensoberbecerse en su corazón y olvidarse de Dios, el que le condujo precisamente a través del vasto y horrible desierto de serpientes, de fuego y escorpiones, tierra árida y sin aguas, que hizo brotar para Jesús el agua de la roca pedernaliza. Y fue cuando realmente ese brote de agua se encuentra con los ángeles que le sirvieron, porque en realidad es Dios el que nos instruye. Esto no es obra humana, es Dios el que siempre está a través nuestro, guiando nuestros pasos, precisamente como instruye un hombre a su hijo, y es preciso guardar los mandamientos de Dios, marchando por los caminos de Dios y temiéndole sobre todo. Marchar por sus caminos quiere decir guardar precisamente esos mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el temerle es precisamente conocimiento quiero y no sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. Porque en concreto, de la tierra que Dios nos da, comemos el pan en abundancia, no carecemos de nada y hemos de estar infinitamente agradecidos con Dios por todo ello. Porque comemos y nos hartamos, por lo tanto, hemos de bendecir a Dios por la buena tierra que nos ha dado. Pero no nos hemos de olvidar de Dios en los buenos tiempos, ni mucho menos en los malos. No hemos de dejar en ningún momento el observar sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos que nos prescribe, no sea que cuando nos hartemos, cuando edifiquemos y habitemos hermosas casas y veamos multiplicados nuestros bienes, nuestro ganado, nuestros bueyes, nuestras ovejas, y se vea presentado nuestro dinero, nuestra plata y nuestro oro, y todos nuestros bienes, nos ensoberbezcamos en nuestro corazón y nos olvidemos de Dios, porque Dios ha hecho con nosotros grandes maravillas. Es más, es importante que la tierra a que pertenecemos, hablo de esa tierra celestial, es una tierra de torrentes, de fuentes, de aguas profundas que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra donde, ya os digo, comeremos el pan de abundancia y no carecemos de nada. Donde realmente comemos ese pan de vida, que es Cristo, y lo comemos en abundancia y no carecemos absolutamente de nada. Porque las piedras, la piedra que puso, la piedra angular, Cristo, es sobre la cual se ha de edificar. Es una piedra de hierro y la montaña, esa roca de Dios que se alza en el mar, de esa montaña sale el bronce. En concreto, es importante reconocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Es más,
hay un aspecto que no ha quedado demasiado claro por la sencilla razón de que yo no me he sabido explicar con suficiente elocuencia, no diría, pero con suficiente claridad, sí. Y es el aspecto aquel en que comparábamos, por decirlo de alguna forma, que Dios era la roca, Cristo era el mar de la vida y el Espíritu Santo era esos infinitos granos de arena. Pero al ser el Espíritu Santo así, en realidad nosotros nos planteábamos si Dios se convertía en Espíritu Santo o si a su vez el Espíritu Santo se convertía en Dios, cuando decíamos que si la roca se convertía en arena o la misma arena se convertía en roca. Realmente, y volvemos a aquellos tiempos, buenos tiempos, volvemos a darnos cuenta de que en realidad, cuando así obramos, estamos trayendo de alguna manera u otra aquellos objetos que debimos dejar en la tierra del faraón, que nos trajimos con nosotros objetos de oro y plata cuando teníamos que andar precisamente con lo más indispensable. Y esos objetos de oro y plata son los que a costa nuestra y de nuestro sufrimiento que sufrimos en tierra del faraón, hemos sabido perder la vida en la existencia vital en el propio desierto. Porque era tanto nuestro peso por aquel oro y aquella plata que nos habían llegado a prometer, que no supimos en un momento dado llegar a sabernos desprender de ese oro y de esa plata para aceptar solamente los sabios consejos de Dios. Por otra parte, si hemos de seguir andando hacia esa tierra prometida, tenemos que seguir andando hacia adelante, manteniendo muy en alto el estandarte de Cristo y sabiendo que Él es la luz que nos ilumina el sendero y nos acompaña en la zarza ardiente de Dios. Es más, a través de ese alumbrarnos eternamente, ya de día en la zarza ardiente, ya de noche a través de la estrella polar, en realidad la misma estrella que fue la que siguieron los tres reyes magos, por la que Jesús fue contemplado por los rostros de aquellos tres reyes venidos de Oriente. Pero en realidad, en concreto, estos tres reyes no sabían lo que tenían que dar de sí, así que le comunicaron al rey Herodes la buena nueva, porque pensaron que estaban pisando tierra buena y estaban pisando tierra santa, cuando aún habitaban ciertamente en un desierto y no precisamente en la tierra prometida que Dios les había dado. Así que más adelante el ángel Gabriel se les apareció en sueños y les dijo simplemente que volvieran sobre sus pasos, pero no precisamente pasando otra vez por la casa de Herodes para que le dijeran dónde se encontraba dicho niño, porque en concreto Herodes temía que era el grande esperado por el pueblo. Así, esas aguas profundas que se nos presentan en ese fondo marino del mar, en ese fondo marino de nuestra existencia, en ese profundizar para hallar en el fondo del mismo la piedra más preciosa, la misma sabiduría, esa sabiduría que llega a ser más grande que en tiempos de Salomón, porque ya lo dijo el mismo Dios, o ya lo dijo el mismo Cristo, ya que los dos en realidad son uno. Buscad primero el reino de Dios y todas las cosas os serán dadas por sabiduría, porque todo lo que procede de la boca de Dios. Es Dios realmente el que nos instruye. Así que es muy importante, por no decir imprescindible, el estar agradecido infinitamente con Dios, con todos los bienes que nos ha dado, que nos haya permitido llegar hasta aquí, hasta esta parte de nuestra existencia, que nos haya permitido comprender mejor su amor, porque en realidad, cuando en el Monte de los Olivos Jesús iba de noche, iba a orar. Y cuando iba, pasaba allí toda la noche en completa oración y aprendía directamente del Padre. El Padre era el que le instruía. Es más, cuando daba a conocer al pueblo, que madrugaba para escuchar al hombre del Monte de los Olivos, seguía orando en su interior. Por eso Dios le coronó en gloria, porque le encontró haciendo así. No se portó como aquel otro siervo que se dijo para sus adentros: mi señor tarda en venir, así que me daré a grandes banquetes y me daré a grandes lujos, y perseguiré a otros ídolos y me haré ídolos para orar, y voy a pecar contra Dios, iré tras otros dioses, les serviré y me prosternaré ante ellos. Con lo cual, Dios no puede más que dar testimonio
contra ese siervo infiel, porque en realidad a Dios no se le puede llamar Señor, a Dios hay que llamarlo Padre, porque el Padre es el único que te castiga cuando tú haces mal, es el único que te aflige, es el único que te da azotes y recibe más azotes aquel quien más daño hizo en su corazón. Por otra parte, Dios en concreto nos trata como a un hijo, nos acepta como a su hijo y nos instruye de tal manera que si hacemos mal, nos lo dice. Pero es que si hacemos bien, también nos lo dice. Pero hemos de saber permanecer en la confianza de Dios, en esa confianza que el Padre tiene depositada hacia cada uno de nosotros, a los cuales nos llega a tratar como a nuestros propios hijos. En realidad, os habéis portado de la manera más limpia posible en este aspecto, porque vuestra tierra es buena, vuestra tierra es de torrentes y de fuentes, de aguas profundas. En concreto, no se puede más que estar agradecidos con Dios por darle a aquel siervo que una vez vio cómo moría, porque le ha dado amigos eternos, porque han sido amigos que no han sido de una jornada o dos, son amigos de muchas jornadas. Y no se puede que más estar agradecidos con nuestro Señor Dios y más que todo, ahora nos lo dice con nuestro Padre. Hemos de estar agradecidos no solo porque Él nos bendice de forma que siempre tengamos nuestros vestidos y siempre tengamos nuestro buen comer, y aunque en nuestra casa no falte el vino, ni en la casa de cada uno de nosotros, ese buen vino que es dado en Jesucristo, también es muy importante ahora darnos cuenta que el vino viejo se ha de echar en cueros viejos. Por otra parte, también nos damos cuenta en este mismo agradecimiento de que Dios nos ha permitido pensar y nos haya mantenido lúcidos hasta el momento, y aún confiados en la esperanza de que nos siga manteniendo lúcidos hasta la propia vejez. En realidad, estos seres que ahora viven una vejez y que nosotros podemos contemplar, nos dicen, con esa mirada de cariño, que algún día nosotros podemos llegar a alcanzar su propia sabiduría, que algún día nuestros cabellos podrán vestirse de blanco y emprender el vuelo nupcial. Por otra parte, más que todo es imprescindible el que estemos agradecidos por Dios y con Dios, por la sencilla razón de que en el mundo hay muchos locos y sin embargo nos permite que nosotros podamos pensar. Y además pensar en beneficio de Dios. Pensar dándonos cuenta de que es Él el que nos instruye, de que es Él el maestro de maestros. Por lo tanto, hemos de estar más que infinitamente agradecidos con Dios porque nos permite respirar. ¿Cuántos hay que están en clínicas y en hospitales respirando artificialmente, en una cámara de aire o simplemente a través de una mascarilla de oxígeno? Y saber que Dios vigila por cada uno de ellos. ¿Cuántos hay también? Hemos de darnos cuenta que ven a su propio hermano consumirse en esa mascarilla de oxígeno y saber que en otros tiempos lo vio tan feliz a su lado y verlo ahora allí, completamente perdido e ido en inconsciencia. Y saber que nosotros podemos estar aquí en la vida precisamente recibiendo esos bienes que tenemos en el sol, el cual nos aporta energía, que por la noche tenemos la luna y las estrellas. Esto hay que saber agradecer a Dios. Todo cuanto nos permite ver, observar y hasta escuchar cantos de pájaros ruiseñores y tantos otros que en realidad nos recuerda que ni aun el propio Salomón se vistió como los lirios del campo y nos recuerda que somos mejores que ellos. Así que, si el grano no cae en buena tierra y muere, de su simiente no puede dar fruto. Es imprescindible que el grano caiga a la tierra y muera, que se pierda en esas aguas profundas y que brote en los valles y en los montes, que sea grano de trigo, de cebada y de viñas, de higueras, de granados, que sea grano de olivo, de aceite y de miel, que sea grano que nos ha de dar el pan de Cristo en abundancia y no nos hará carecer de nada. Ahora aprendemos que no solo de pan vive el hombre,
No solo de Cristo vive el hombre, de ese pan de vida, no solo de pan, sino de cuanto procede de la boca de Dios. Que es realmente Dios el que nos da su amor. Es realmente Dios el que nos ilumina para hacernos ver esa luz eterna que brilla y brillará siempre. Esa constante en mi vida, esa constante en mi existencia. En realidad, nos damos ahora cuenta de que el vestido es menor que lo que contiene, de que el recipiente es menor que el vino, que el recipiente sirve para llevar el buen vino, pero el buen vino no es precisamente el que hace al recipiente, sino que es el buen vino el que se disfruta. Por otra parte, el mandato de Dios es que nos amemos como hermanos, que tengamos en nosotros paz, así como la paz que nos dio Cristo, como esa paz que Él nos dio. También es imprescindible de considerar el hecho que hoy la alianza es eterna, que Dios nos hace beber de buenas fuentes, que Dios nos lleva por hermosos prados y que Dios, en una palabra, nos instruye, como instruye un hombre a su hijo. Nos instruye de tal manera que nos enseña caminos y nunca los mismos, pero para siempre ser probados por el crisol. Y dependiendo siempre de cómo superemos esas pruebas, Él nos llegará a aceptar y amar como a su Hijo. Porque Él lo hace precisamente para conocer los sentimientos de nuestro corazón y saber, en concreto, si guardamos o no guardamos ese amor hacia el prójimo, ese amor por encima de nosotros mismos, ese amor también, ¿por qué no decirlo?, hacia Dios, por encima también de nuestros propios egoísmos, que nos hemos de acordar, en una palabra, de todo el camino que Dios nos ha enseñado. Ese, desde el principio, del sembrador que salió a sembrar, hasta hacernos pasar por hermosos valles y hermosos prados, hermosas fuentes y hermosas aguas profundas de un océano, hasta llegarnos a hacer conquistar las estrellas y hasta llegarnos a hacer conquistar los más hermosos principios recibidos en la Trinidad. Hemos de estar inmensamente agradecidos con Dios porque nos ha merecido todo esto, pero no precisamente por nosotros, sino por su misericordia, por su propia misericordia. En realidad, Dios nos castiga si nos portamos mal. Dios en realidad nos da a entender que su fuerza y el poder de su mano es el que nos ha dado toda esta riqueza, que en concreto, si a través del desprendimiento hemos sabido soportar todo cuanto Dios nos ha querido instruir, también ahora, a través del desprendimiento, hemos sabido rechazar las cosas que no son de Dios para aceptar precisamente lo que es eterno. Porque hemos de permanecer firmes como una roca. Hemos de permanecer salvos. Y esa roca que se levanta a lo alto, esa roca es Dios. Y ese mar de la vida que viene a morir en el Espíritu Santo es Cristo.